Hay películas que envejecen, y luego están aquellas que se convierten en un lugar al que regresamos, un refugio. En 1985, un grupo de chicos de un pequeño pueblo costero descubrió un mapa del tesoro en un ático polvoriento, y sin saberlo, encontró algo mucho más importante: la aventura, la amistad y ese instante mágico de la infancia en el que el mundo todavía parecía inmenso. The Goonies no era solo una película de piratas, trampas y túneles secretos, era una declaración de principios, una carta de amor a la imaginación. Producida por Steven Spielberg, dirigida por Richard Donner y escrita por Chris Columbus, la película consiguió capturar algo muy difícil de explicar: la sensación de estar viviendo el verano más importante de tu vida. Hoy vamos a volver a Astoria, Oregón. Vamos a recorrer túneles, escapar de los Fratellis, buscar el tesoro de Billy el Tuerto y descubrir por qué, más de 40 años después, los Goonies siguen sin decir morir. Somos Julio Squire y Logan W y os damos la bienvenida a este nuevo episodio de Va de Retro. Cuando hablamos de los Goonies, muchas veces pensamos enseguida en nostalgia ochentera. Esas bicicletas bajando por las calles de Astoria, las cavernas, el barco pirata, los Fratelli, toda esa imaginería que ya forma parte de la cultura popular. Pero lo interesante es que la película tiene raíces muchísimo más antiguas. En realidad, pertenece a una tradición literaria clásica que viene del siglo XIX. Las historias de mapas secretos, tesoros escondidos y jóvenes aventureros que descubren un mundo oculto bajo la realidad cotidiana. Sí, totalmente. Y eso es lo fascinante de los Goonies. Aunque parezca una película muy moderna en su ritmo, en su humor y en esa energía caótica tan ochentera, en el fondo está construida con elementos literarios muy antiguos. De hecho, mucho antes de que Mikey encontrara el mapa de Billy el Tuerto en un ático de Astoria, otros personajes ya habían perseguido tesoros ocultos entre criptogramas, esqueletos y leyendas piratas. Edgar Allan Poe imaginó códigos secretos en El Escarabajo de Oro, Robert Louis Stevenson dibujó mapas hacia islas malditas, Julio Verne abrió mundos subterráneos bajo nuestros pies. En 1985, los Goonies tomó todos esos sueños literarios y los convirtió en una aventura infantil inolvidable. Sí, y además es verdad que lo hizo de una forma muy natural, porque la película nunca se siente como si fuera una adaptación culta, ¿no? O una especie de referencia intelectual. Todo está integrado dentro de una aventura, ¿no? Entonces cuando empiezas a rascar un poquito, a mirar un poco más al fondo, es cuando te das cuenta de que el ADN literario está por todas partes. Cierto, no, sobre todo Poe, ¿no? Para mí, porque normalmente asociamos a Edgar Allan Poe con relatos de terror, locura y misterio psicológico, pero El Escarabajo de Oro es fundamental para entender el nacimiento del imaginario moderno del tesoro escondido, ¿no? Ahí aparecen ya muchos elementos que luego se volverían clásicos del género, como mensajes cifrados, pistas secretas, esqueletos, piratas. Y bueno, un tesoro que en el caso de Poe no es un tesoro enterrado relacionado con el Capitán Kidd. Bueno, es que ahora que como estás hablando de Poe, es que tengo que soltar datos que se me van ocurriendo. Sabes que bueno, soy más que aficionado a la literatura de terror y demás, incluso escribo cuentos y alguna novela de terror y tal igual. Yo conocí a Poe hace un montón de años. Y no es porque sea mi amigo, pero lo haces bien. Bueno, gracias. Con 14 o 15 años descubrí a Edgar Allan Poe y es verdad que lo descubrí, lógicamente, con relatos de terror. El gato negro, el corazón del Ator y demás, que son algunos de los más famosos, ¿no? Y cuando leí El Escarabajo de Oro, yo había visto 1000 veces los Goonies y todo como que me sonaba casi una cosa muy... que lo tenía ahí en la cabeza de antes, ¿sabes? Resulta que como si hubiera sido la influencia al contrario, ¿sabes? Era una cosa que ya lo había leído, ya lo había visto, digo, no es muy original. Digo, no, coño, claro que es original, que esto vino mucho antes, claro, ¿no? Claro, es mucho más anterior, ¿no? Pero bueno. Pasó que cuando dijimos que íbamos a hablar de los Goonies me vino a la cabeza El Escarabajo de Oro, ¿no? Sí, no es para menos. Hallazgo de un mapa, resolver enigmas, ¿no? Y como puzzles, como diríamos hoy en día. Y bueno, también la búsqueda de un tesoro escondido, ¿no? Eso es, porque como decíamos, la historia gira alrededor de buscar un tesoro, descifrando símbolos para encontrar una cosa que está oculta, ¿no? Y eso hablando del Escarabajo de Oro, que conecta, evidentemente, como estamos diciendo, mucho con lo que son los Goonies, ¿no? El mapa de este Billy el Tuerto funciona de esa forma, ¿no? No es solo un objeto físico, sino que una auténtica invitación a interpretar señales para entrar en un mundo secreto, ¿no? Exacto, y me gusta mucho esa idea de que la aventura no aparece sola, ¿no? Los personajes tienen que creer en ella, primero. Los adultos de la película, digamos que ya no son capaces de ver el misterio. Están preocupados pues por las hipotecas, los desahucios, ¿no? Los problemas económicos que salen al principio de la película. Pero los niños todavía pueden mirar un viejo mapa y pensar, oye,
¿Y si esto fuera real, no? Ahí está la esencia tanto de Poe como de los Goonies. Sí, y además Poe introduce una atmósfera que es bastante más inquietante, ¿no? Sí, porque hay oscuridad, ¿no? Hay huesos, ¿no? De muertos tiempo atrás, símbolos extraños. Hay siempre como una sensación constante de peligro, pero también de descubrimiento, ¿no? Y eso también está en la película. Sí, sí, totalmente. Vamos, hay momentos de los Goonies que casi parecen una película de terror suave, ¿no? Para niños. Y el órgano, ¿no? Por ejemplo, hecho con hueso, los cadáveres atrapados en las cavernas, las trampas mecánicas. Sí. Incluso el Lot al principio, ¿no? Pues estaba presentado como una especie de monstruo escondido. Sí. Y eso era muy típico del cine familiar de los años 80. Películas como Los Gremlins o incluso E.T., ¿no? Mezclaban aventura, humor y momentos bastante inquietantes sin ningún problema. Claro, es que el cine juvenil de la época no trataba a los niños como si fueran espectadores frágiles, ¿no? Había emoción, pero también tenía que haber miedo, oscuridad y tensión, ¿no? ¿Por qué no? Y yo creo que eso también hacía que las aventuras fueran o parecieran más reales, por lo menos. Sí, y luego, ¿no? Aparece otra influencia gigantesca, ¿no? La isla del tesoro de Stevenson. Ahí probablemente está la conexión más evidente, porque Stevenson prácticamente definió toda la iconografía pirata moderna que luego heredaría el cine, ¿no? Llegando hasta Piratas del Caribe, en mi opinión. ¿Verdad? Sí, totalmente, vamos. Está el tema del mapa escondido, ¿no? El barco perdido, en una caverna, precisamente, ¿no? En un tesoro legendario, ¿no? Que están buscando. O incluso la idea de un joven protagonista que está viviendo una especie de aventura iniciática. Totalmente, y además hay algo precioso, ¿no? Que Stevenson reconoció que el escarabajo de oro de Poe había influido en él. Y bueno, entonces puedes dibujar ya esa línea clara, ¿no? De que Poe inspira a Stevenson y décadas después toda esa tradición literaria termina llegando a los Goonies, ¿no? Es casi un árbol genealógico de las historias de tesoros. Qué cosa más bonita, tío. Es que yo creo que por eso también se siente que la película se siente tan universal, ¿no? Es una cosa, un mensaje tan que viene de tan atrás, ¿no? Porque aunque tenga esa estética ochentera, en realidad está conectando con relatos de aventura que llevan más de un siglo llevaban, ¿no? Fascinando a la gente. Y tanto, y generaciones, ¿no? Y yo creo que ahí entra también muchísimo Julio Verne, sí. Sobre todo novelas como Viaje al centro de la Tierra o La isla misteriosa, ¿no? En los Goonies hay una sensación muy berniana de exploración continua. Sí, totalmente, vamos. Esos túneles que parece que no terminan nunca, ¿no? O cada puerta que conduce a un espacio más extraño. Hay mecanismos ocultos en las cavernas estas imposibles, gigantescas, ¿no? Es como si debajo de nuestro mundo cotidiano hubiera otro mundo secreto que está esperando ser descubierto. Sí, bueno, y Verne trabaja muchísimo con esa idea, ¿no? La aventura como un descenso hacia lo desconocido, que me recuerda también a un relato de Lovecraft, que transcurre en Egipto. Se dice que Lovecraft tuvo algún contacto con el escapista Houdini. Ajá. Y bueno, era como un relato protagonizado por Houdini que bajaba en la oscuridad hacia lo desconocido y ahí te iba describiendo de forma sensorialmente limitada, ¿no? Las sensaciones y el terror que iba sintiendo, ¿no? Y bueno, pues los personajes de Verne, ¿no? Eso, siempre están atravesando también territorios ocultos, ya fuera bajo tierra, en una isla perdida o del océano. Los Goonies recupera perfectamente esa sensación de maravilla constante. Sí, y además la película tiene una cosa muy importante, que mantiene, a pesar de lo que hemos dicho del terror y demás, mantiene siempre una mirada infantil, ¿no? Nunca se vuelve cínica, ¿no? Los personajes se asombran constantemente de lo que van encontrando y demás. Claro. Ahí también podemos ver cierta influencia de Mark Twain, ¿no? En novelas como Las aventuras de Tom Sawyer o las de Huckleberry Finn, ¿no? Los Goonies, en el fondo, son niños escapando temporalmente de un mundo adulto para vivir una aventura propia. Y eso es literatura clásica norteamericana en estado puro. Sí, porque además todos los personajes representan formas distintas de vivir la infancia, ¿no? Está el soñador, el bromista, el miedoso, el inventor, y por eso el grupo funciona tan bien. Sí, porque parecen niños reales, ¿no? Spielberg entendía perfectamente esa dinámica, él siempre estuvo obsesionado con los seriales clásicos, las novelas pulp, el cine de aventuras. Eso se nota muchísimo también en Indiana Jones en el Arca Perdida o en El Templo Maldito. Sí, o las trampas, ¿no? Las reliquias, los pasadizos secretos, o ese placer del descubrimiento, ¿no? Que todo eso está conectado. Sí, aunque es importante decir que ni Steven Spielberg ni Richard Donner, ¿no? Ni Chris Columbus nunca mencionaron que iban a adaptar a Poe, ¿no? Ni a Stevenson, pero sí es verdad que estaban trabajando claramente dentro de esa tradición de aventuras juveniles de piratas, mapas, tesoros, esqueletos y exploradores jóvenes. Sí, quizás por eso es que los Goonies sigue funcionando también a día de hoy, ¿no? Es decir, en el fondo cuenta una historia que es antiquísima, ¿no? Un grupo de jóvenes que atraviesan un territorio desconocido para encontrar algo extraordinario.
Exacto, solo que aquí, ¿no? Pues llevan zapatillas deportivas, mochilas escolares, hablan todos al mismo tiempo y quizá precisamente por eso la película se siente tan viva. Consigue convertir toda esa herencia literaria enorme en una aventura más cercana, más cotidiana, divertida, ¿no? Y sobre todo profundamente humana. Pues sí, pues una de las grandes razones por las que los Goonies sigue funcionando tan bien es que el grupo parece real. No da la sensación de estar viendo personajes que están diseñados para cumplir funciones dentro de un guión, sino que parecen amigos de verdad, ¿no? Discuten, Sí. se pisan las frases, se burlan unos de otros, pero cuando llega el peligro actúan como una pequeña familia. Totalmente, ¿no? Y además cada uno representa un tipo de personalidad muy reconocible dentro de cualquier pandilla de amigos, ¿no? Yo creo que por eso es tan fácil identificarse con ellos. Siempre había alguien que era el bromista, ¿no? O el soñador, el que lo exageraba todo, o el que parecía tener ideas absurdas, ¿no? Constantemente. Sí, quizá el corazón emocional del grupo sea Mickey, ¿no? O Mikey en versión original, el personaje que interpreta Sean Astin, Sí, sí, ¿no? Es el verdadero motor de la aventura. Él es quien se niega a aceptar que todo ha terminado y mientras los adultos ya dan por perdido el barrio y las casas, pues Mikey todavía cree que eso, ¿no? Que puede existir una salida, que hay algo muy importante, la imaginación, ¿no? Es lo que él tiene y bueno, en los Goonies la imaginación casi funciona como una fuerza heroica. Sí, que además no es el típico líder fuerte o valiente, ¿no? Es más bien un líder emocional, ¿no? Convence al grupo porque él cree sinceramente en la aventura. Sí, es que Sean Astin consigue darle muchísima humanidad, ¿no? Al personaje. Hay momentos donde parece un niño normal jugando y otros donde transmite, pues, es una nostalgia increíble, casi como si supiera que está viviendo el último gran verano de su infancia. Sí, y es curioso pensar que años después Astin volvería a interpretar a otro personaje muy querido relacionado con la amistad y la aventura, que seguro que estáis sabiendo, o sea, sabéis en quién estoy pensando, ¿no? Es Sam Sí. en El Señor de los Anillos, especialmente en El Retorno del Rey, que es cuando tiene su momentazo de gloria, ¿no? Pero en general en toda la trilogía de Señor de los Anillos, ¿no? ¿No? Yo creo que Astin transmite muy bien esa idea de amigos fiel, ¿no? De lealtad y de optimismo emocional. Sí, y sí. en los Goonies ya estaba eso. Sí. Y bueno, luego tenemos a Data, ¿no? Interpretado por Ke Huy Quan, que vamos, probablemente sea uno de los personajes más icónicos de toda la película. Sí. Bueno, Data representa la imaginación ya llevada al extremo, ¿no? Todos sus inventos son imposibles, peligrosos o directamente inútiles, pero al mismo tiempo hacen que la aventura tenga un aire casi de cómic o serial clásico y algunos inventos llegan a salvarle, ¿eh? En más de una ocasión. Tío, lo de los inventos que de chico, si no era lo que más me gustaba de la película, poco le faltaba, era desternillante. ¿No? A mí me pasaba igual, tío. Sí. Era una de las cosas que más me gustaba de los Goonies, los inventos. Así, es que Data es como ese niño que vive permanentemente en su película de espías, ¿no? Sí, cierto. De hecho, lo íbamos a mencionar después, lleva 007, ¿no? En la villa del cinturón. Sí. Es como un huevo de Pascua o una referencia, un guiño, ¿no? Que hay en los Goonies, sí. Qué bueno. Totalmente. Sí. Pero bueno, pues... Sí. Dime. No, eso, que hay guiños ahí, ¿no? O sea, era un niño con una energía increíble, cosa típica de los niños, ¿no? Venía ya de trabajar con Spielberg en Indiana Jones y el Templo Maldito, ¿no? Donde interpretó a Tapón. Y aquí pues vuelve a convertirse en uno de esos personajes más recordados, ¿no? Sí, además, ¿sabes? Su historia fuera de la película es bastante emocionante también, ¿no? Porque durante muchos años que prácticamente desapareció de Hollywood. Sí. Yo creo que Indiana Jones y los Goonies después, durante años, ¿no? Dejó mucho tiempo de actuar. No encontraba apenas papeles de actores asiáticos. Y al final, pues, su lugar en el cine estuvo detrás de las cámaras, ¿no? Como coordinador, como asistente. Y décadas después, al final ocurrió lo increíble, ¿no? Regresó al cine con Toda la vez en todas partes. Esta película protagonizada por Michelle Yeoh, que acabó ganando el Oscar. Sí. De hecho, bueno, fue la gran ganadora de los Oscars ese año. ¿Te puedes creer que todavía no la he visto, tío? Soy una persona horrible. He escuchado opiniones encontradas. Unos dicen que es una porquería, que no se entiende nada, y otros dicen que es una obra maestra, ¿sabes? No, a mí es que me pasó que empecé a verla y no me acuerdo qué pasó, que tuve que cortar la media hora por ahí
Y después como que me dio mucha pereza y la tengo y sé que soy imbécil, tengo que verla. Sí, pero bueno, si te ha costado retomarla, a lo mejor es porque no te enganchó, no sé. Puede ser, no sé. Yo también tengo que verla, la tengo pendiente. Que los oyentes que amen la película que me perdonen, es una asignatura pendiente que tengo ahí, pero bueno, en fin. El caso, volviendo al tema, que el haber ganado el Oscar y haber interpretado un nuevo personaje, digamos, icónico, hizo que mucha gente volviera a ver a este actor otra vez automáticamente como Data, ¿no? Fue un regreso que estos regresos que emocionaron muchísimo al público, ¿no? Sí, hablando de regresos, tío, ¿cómo no han hecho un remake de los Goonies o los Goonies X años después, ¿no? No sé, estoy estaría interesante. Completamente convencido de que ha pasado por la cabeza y por los despachos de un montón de ejecutivos Los Ángeles y demás, segurísimo. Y si no lo han hecho es porque no le han visto la forma de sacarle punta y casi que me alegro, si te digo la verdad. Porque, bueno, vale, sí, puede ser, es verdad. hay cosas que es mejor dejarlas en el pasado porque son demasiado perfectas como son ya. Pero bueno. Totalmente de acuerdo contigo, Julio. En fin. Y bueno, si proseguimos con los personajes, ¿no? Sí. Otro icónico, pues aquí en España se le llamó Gordy, ¿no? Chunk en la versión original, interpretado por Jeff Cohen. Sí, es que, vamos, Gordy Chunk, yo lo iba a llamar Gordy, si te parece. A mí es que me parece maravilloso porque es que aporta la parte más caótica y humana del grupo, ¿no? Es un personaje que es exagerado, es nervioso, no para de meter la pata, ¿no? Pero también es el más inocente, ¿no? Tiene una inocencia enorme que le caracteriza, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa. Es el típico colega trolacas que hay en todas las pandillas. También. El típico tío que se inventa troladas que los demás dicen, y anda ya, ¿sabes? Que nos cae bien, pero, tío, no cuela. A todos se nos ocurre alguno. El caso es que además tiene algunas de las escenas más recordadas de la película, ¿no? O sea, la escena de la confesión falsa a la policía, ¿no? O el famoso, bueno, Truffle Shuffle en versión original, o en España lo que se llamó el supermeneo, ¿no? Cuando saca la barrigota ahí. Ostras, yo me partí de risa, tío, cuando era niño viendo el supermeneo, ¿no? El este. Y bueno, lo bonito de Gordy, ¿no? Es que debajo del humor, pues, tiene muchísima ternura, ¿no? Sí. Su relación con el Locke es probablemente la más emocional de toda la película. Ambos son personajes en cierto modo marginados, ¿no? De alguna manera y terminan encontrándose. Sí, el Locke quiere a Gordy, es que es la frase de la película. Pero sí es que es verdad que eso conecta muy bien con uno de los temas centrales de la película, ¿no? Que es la amistad entre inadaptados. Sí, ahora eso al final cuando le dice Locke, te quedas a vivir conmigo, ¿sabes? Con lo que tiene que comer el Locke, yo creo que los padres le harían una gracia, tío. Desde luego. Pero bueno, hablando del actor, ¿no? De Jeff Cohen, es verdad que tuvo un camino muy diferente al resto del reparto, ¿no? Dejó la actuación muy joven y terminó convirtiéndose en abogado. O sea, fíjate, además especializado en la industria del entretenimiento. Sí, bueno, nosotros dejamos la abogacía para hacer otras cosas más relacionadas con lo artístico y el al revés, ya está, no pasa nada. La cosa que siempre resulta raro, eso de escuchar que se hizo abogado, porque es que en la cabeza para mí es imposible imaginarlo de una forma que no sea haciendo el supermeneo, ¿sabes? Bueno. ¿Quién sabe si en algún juicio, ¿no? Ha hecho como último recurso el supermeneo. Sí, como recurso, ¿no? En fin, y bueno, luego también está Bocazas, ¿no? Mouth en versión original, que está interpretado por Corey Feldman. Es verdad que Mouth es, ¿no? De Bocazas, el personaje típico que no se calla nunca, ¿no? Es sarcástico del grupo, siempre tiene una respuesta y una broma, ¿no? Un comentario así provocador preparado. Sí, que además que Corey Feldman era prácticamente un icono juvenil en los 80. Sí, totalmente, vamos, aparecía en películas, ¿no? Como Cuenta Conmigo, ¿no? Stand By Me. Sí, aquí yo digo los títulos en España. Peliculón, peliculón. También otro peliculón. Y Papá Cadillac, vi un trozo que me partí de risa siendo un chaval, pero bueno, en License to Drive, ¿no? En versión original. Sí. Y durante un tiempo fue una de las grandes caras del cine adolescente americano. Sí, y es verdad que Bocazas funciona muy bien porque rompe constantemente la tensión, ¿no? Cuando parece que la película se empieza a poner demasiado seria, siempre aparece él diciendo alguna barbaridad. Sí. Además representa muy bien esa forma de hablar atropellada, burlona, ¿no? Que tenían muchos adolescentes en el cine ochentero. Es un personaje muy de esa época. Sí, y luego tenemos también a las dos chicas del grupo, ¿no? Andy y Steph. Están interpretadas, una por Kerry Green y otra por Martha Plimpton. Sí, es interesante, ¿no? Porque las dos tienen energías completamente distintas. Andy representa más el lado romántico y aventurero de la historia, es la chica popular que termina entrando en un mundo totalmente fuera de su zona de confort. Mientras, por su lado, Steph funciona casi como una observadora irónica, ¿no? De todo lo que está ocurriendo.
Y este es probablemente el personaje más sarcástico después de Bocazas, ¿no? Siempre parece estar pensando esto es una locura y precisamente por eso resulta tan divertida. Sí, y además que Martha Plimpton, ¿sabes? Tuvo también una carrera bastante sólida como actriz, sobre todo hizo más que nada cine independiente y televisión, como por ejemplo la interpretación en la película La Costa de los Mosquitos, ¿no? Como súper conocida. Sí, o también ha hecho doblaje, como por ejemplo ha hecho a Yelena en Frozen, ¿sabes? Y también incluso un personaje del juego Minecraft, ¿sabes? Olive. Fíjate. Pues sí, es que es verdad que Kerry Green, ¿no? La otra chica, se fue alejando poco a poco de Hollywood. Ambas quedaron muy asociadas a los Goonies y forman parte de esa química tan especial que tiene el grupo. Sí, y bueno, finalmente está Brandt, el hermano mayor de Mikey, que está interpretado en este caso por Josh Brolin. Sí, la verdad es que era increíble pensar que ese chaval, ¿no? Acabaría convirtiéndose en un actor consagrado de Hollywood, ¿no? Décadas después. Sí, es verdad, porque hoy la mayoría de la gente lo identifica con personajes muchísimo más duros e intensos. Sí, ¿no? Como Thanos o No Space para Viejos o películas mucho más oscuras. También yo lo recuerdo en Men in Black, no sé si era la 3, que hacía de papel de Tommy Lee Jones, pero más joven. Sí, ¿no? Es verdad, que además está caracterizado de forma brutal. Es que está genial, sí. Y yo recuerdo una película de joven, no sé si es anterior a los Goonies, yo creo que sí, que se llama Trashing, ¿no? Que era de monopatines, pero súper cute de los 80. Es que si la ves te ríes, ¿sabes? Sí. Pero no, yo creo que aquí en los Goonies, ¿no? Todavía tiene esa energía adolescente. ¿sabes? Sí. Que es verdad que también cumple un papel muy importante dentro del grupo, ¿no? Como está atrapado entre dos mundos porque ya no es un niño, pero tampoco termina de entrar todavía en el mundo adulto. Sí, empieza intentando eso, actuar como responsable, ¿no? Como hermano mayor que controla la situación, pero al final pues se deja llevar por la aventura. Yo creo que más que dejarse llevar se ve arrastrado por el padre y los chavales, ¿no? Y eso refleja súper bien los temas centrales de la película, ¿no? Sí, el miedo a crecer, ¿no? Porque es verdad que los personajes representan formas distintas de vivir la infancia, a fin de cuentas. Sí, yo creo que por eso seguimos recordándolo, ¿no? Los Goonies no trataba de héroes perfectos, se trataba de niños torpes, ruidosos, inseguros, soñadores, y que durante unas horas sintieron que el mundo escondía un tesoro esperando ser encontrado. Sí, pero bueno, si los Goonies funcionan tan bien como grupo protagonista, yo creo que mucho se debe también a los Fratelli, ¿no? Son unos villanos muy particulares, ¿no? No son terroríficos en un sentido realista, como ocurriría en un thriller, por ejemplo, ¿no? Sino que parecen realmente salidos de una mezcla entre un cuento grotesco, cine de mafioso y también una caricatura ochentera. Sí, eso encaja perfectamente con el tono de la película, ¿no? Los Goonies no buscan un realismo absoluto, sino que sí, los Fratelli son peligrosos, pero también son exagerados y hasta ridículos, ¿no? Funcionan casi como una versión deformada de la propia familia de los Goonies, un grupo caótico, gritón, siempre peleándose, solo que en lugar de amistad pues son criminales y bueno, hay persecuciones y violencia, ¿no? Sí, y bueno, la figura dominante del grupo que es claramente Mamá Fratelli, ¿no? Interpretada por Anne Ramsey, que cada vez que aparece en pantalla parece que está controlando completamente la escena. Sí, tiene una presencia brutal, vamos, esa voz rasposa, ¿no? La mirada durísima, la forma que trata a sus hijos, ¿no? Parece casi una bruja salida de un cuento clásico. Y bueno, Anne Ramsey consigue algo muy difícil, ¿no? Dar miedo y resultar divertida al mismo tiempo. Sí, porque hay escenas donde realmente transmite peligro, ¿eh? Pero luego la dinámica familiar de los Fratelli se vuelve absurda, ¿eh? Siempre gritándose entre ellos, insultándose. Sí. Y bueno, eso hace pues, que la película mantenga siempre ese equilibrio entre aventura y comedia, ¿no? Además, la interpretación de Ramsey fue tan icónica que recibió una nominación al Saturn Award. Y a mí no me extraña porque crea uno de esos personajes secundarios que quedan grabados inmediatamente en la memoria. Yo no sé si te acuerdas, Julio, que hablamos de villanos de los 80, ¿no? Sí. Todavía no lo hemos traído aquí al podcast. Tenemos que trabajar eso. Sí. Y yo creo que Mamá Fratelli es uno de esos villanos icónicos y curiosos, ¿no? De los 80. Desde luego, si hacemos el especial tenemos que traerla. Porque es que además rompe completamente la típica idea de madre en el cine familiar, ¿no? Porque aquí ella es que literalmente es la jefa criminal de toda la familia. Sí, los hijos, ¿no? Parecen tenerle más miedo a ella que a la policía, ¿sabes? Sí, hostia, me ha recordado ahora al personaje de mamá de Futurama, también él mira así un poco lo mismo, ¿no? Sí, los hijos. Qué bueno se lo
Sí, es el mismo perfil de personaje, tanto uno como tanto la madre como los hijos, ¿no? Que le tienen miedo. Tanto mamá Fratelli como mamá de Futurama no tienen un instinto maternal muy desarrollado, ¿no? Y sí, luego, aparte de la mamá, también están Francis y Jay Fratelli, ¿no? Interpretados por Joe Pantoliano y Robert Davi. Y a mí es que me encanta porque los dos tienen energía que son completamente distintas. Sí, tío. O sea, Francis, ¿no? El personaje de Pantoliano es muchísimo más nervioso, ¿no? Y neurótico, siempre está enfadado, discutiendo, perdiendo los nervios. Y además tiene detalles muy cómicos, ¿no? Como su famoso peluquín, que termina convirtiéndose casi como en un gas recurrente en la película. Sí, es que Pantoliano le da una energía histérica al personaje, ¿no? Parece alguien que está permanentemente frustrado. Sí, y además, bueno, años después, pues acabaría teniendo una carrera impresionante, ¿no? Mucha gente lo recuerda, sobre todo por The Matrix, ¿no? Que Cifra, el que los traiciona, ¿no? De la serie de Sopranos. Y también tuvo muchísimo talento para interpretar personajes intensos, ambiguos, directamente insoportables. Sí, o sea, el personaje de Los Sopranos debe ser el personaje que más odio de la historia de la televisión, ¿sabes? Y eso que he visto Juego de Tronos y muchas series así, pero el suyo, como Richie no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero vamos, era en alguna serie nueva ha salido él hace poco viejo, pero vamos, era una serie que no era muy buena. Es una serie actual, pero ahora mismo no sé ponerte en pie cuál era, tío. Pues si no has visto Los Sopranos, es que es tremenda. Y el personaje suyo es que de verdad es uno de los mayores cabronazos que te puede echar la cara. Sí. Pues a ver, me lo apunto, tío. Es que recuerdo la serie cuando la echaban, pero no me aficioné a ella. Sí, bueno, y este era Francis, y luego también está su hermano Jake Fratelli, ¿no? Que tiene un aire completamente diferente, ¿no? Es mucho más calmado, aunque igual de peligroso. Sí, vamos, mezcla amenaza real con cosas totalmente absurdas, ¿no? Como ponerse de repente a cantar ópera en mitad de una persecución. Y bueno, en otra película quizá eso no funcionaría, pero en Los Goonies encaja perfectamente. Sí, porque la película está constantemente cambiando de tono, ¿no? Pasa del suspense al humor en segundos. Sí, y bueno, Robert Davi tenía una presencia espectacular para ese tipo de personaje, ¿no? Esa voz grave, esa cara seria, así como un poco picada por la viruela, ¿no? No es raro que terminaba haciendo tantos papeles de villano en el cine. De hecho, apareció incluso en películas como James Bond, Licencia para matar. Sí, que tenía esa energía clásica de malo elegante, ¿no? Que funcionaba muy bien en el cine de los 80, de los 90. Sí, bueno, y finalmente, ¿no? Pues llegamos a Sloth, ¿no? Que probablemente es el personaje más extraño y al mismo tiempo el más entrañable de toda la película. Sí, porque Rodney Sloth Fratelli, interpretado por John Matuszak, yo es que creo que la película hace una cosa muy, muy inteligente con él, ¿no? Que al principio lo presenta casi como un monstruo de terror, como sigue una estructura de cuento clásico, ¿no? El monstruo incomprendido que termina siendo más humano que los demás personajes de la película, ¿no? Sí, y además que lo tenían incluso para hacerle la cara, por lo visto se sometía a muchas horas de maquillaje y uno de los ojos era mecánico, ¿no? Era como teledirigido a control remoto y entonces tenía que coordinarse muy bien el que controlaba ese ojo con los gestos faciales que hacía el actor. O sea, es curioso. Sí, además que físicamente el personaje era impresionante, ¿no? Que mucha gente no sabe el esfuerzo enorme que había detrás de ese maquillaje. Sí, ¿no? Recuerda un poco al jorobado de Notre Dame en algunas versiones, ¿no? Y bueno, el logo pues conecta muy... Sí, perdón, dime. No, nada, sigue, que estaba diciendo que me recordaba tanto al jorobado como quizá a la bestia también de Disney, ¿no? Del cuento de la Bella y la Bestia y tal, pero más jorobado. Sí, pero también eso, ¿no? Tanto la bestia como Quasimodo pues son como el ¿no? Personajes marginados por su aspecto físico, aunque luego dentro pues tengan sentimientos quizás más humanos, más ternura que personas más afectadas por la sociedad, ¿no? Y bueno, el Lost conecta muy bien con uno de los temas centrales de la película, ¿no? Que era mirar más allá de las apariencias y eso, ¿no? Los únicos que realmente lo entienden son Gordy y los otros niños, porque todavía conservan esa capacidad infantil de empatizar antes de juzgar, ¿no? Creo que eran, si no recuerdo mal, 5 horas y 5 horas maquillándote, ¿no? También tengamos en cuenta la época que era. Y bueno, pues el actor venía del fútbol americano profesional. Había sido jugador de la NFL y ganó 2 Super Bowls con los Raiders. O sea, que era un morronco. Sí, y aún así consigue transmitir muchísima ternura debajo de todo ese montón de maquillaje. Sí, porque pues, podría haber quedado como un simple personaje grotesco, ¿no? Pero termina convirtiéndose en el alma emocional de buena parte de la película. Su amistad con Gordy, ¿no? Funciona precisamente porque ambos son personajes marginados, como comentamos antes.
Y volviendo a hablar de Mamma Fratelli, hay una anécdota de rodaje bastante curiosa que refleja muy bien el compromiso del reparto con la película. Sí, sí, bueno, es bastante brutal, ¿no? En una de las escenas iniciales, Ramsey le pidió permiso a Sean Astin para bofetearlo de verdad. O sea, que quería que la reacción de miedo y sorpresa de Nike fuera completamente auténtica delante de la cámara. Sí, viendo la escena, la verdad es que funciona. Hombre, como no funciona, ¿no? Y bueno, los Fratelli, pues eso, se tenían que sentir peligrosos de verdad, ¿no? Aunque la película sea divertida y aventurera, necesita creer que los niños están realmente metidos en problemas y los actores consiguen mantener ese equilibrio constantemente. Sí, y al final creo que esa es la clave de los Fratelli, ¿no? Son caricaturescos, pero nunca dejan de sentirse amenazantes, ¿no? Sí, y yo creo que por eso terminan siendo unos villanos tan memorables, ¿no? Le representan la mezcla tan especial que define a los Goonies: aventura, humor, caos familiar y un punto de oscuridad casi de cuento clásico. Y es que hay algo muy especial con los Goonies, porque no fue simplemente una película exitosa de los años 80, sino que se convirtió casi en un recuerdo compartido. Incluso gente que no la vio en el cine siente hoy que forma parte de su infancia. Y eso, amigo, no pasa tan a menudo. Totalmente, ¿no? Conectó con varias generaciones porque entendía muy bien cómo hablan los niños entre ellos y en la película gritan, se interrumpen, ¿no? Lo que mencionamos antes. Al mismo tiempo están viviendo algo enorme, no parecen personajes escritos como adultos pequeños, ¿no? Parecen chavales reales. Sí, y además que estaba esa mezcla perfecta entre aventura y realidad, ¿no? Porque los Goonies no eran héroes, eran chicos normales, bastante torpes incluso, ¿no? Uno tenía miedo, otro exageraba todo, otro inventaba cacharros que casi nunca funcionaban, pero precisamente por eso eran creíbles. Es que los niños eran niños, ¿sabes? Sí, totalmente, totalmente. Eso marcó muchísimo el cine juvenil posterior, ¿no? Antes muchas películas infantiles eran más limpias, más artificiales, y los Goonies metió ese caos, ¿no? Metió barro, gritos, túneles, peligro real. Sí. Le dio a los niños el papel de protagonistas absolutos de la aventura. Sí, también recuperó una cosa muy literaria, la pandilla, el concepto de pandilla. Esa idea de un grupo de amigos que después de descubrir un mundo secreto que los adultos no entienden, ¿no? Es casi Mark Twain mezclado con Stevenson y cine de aventuras clásico. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, eso como dijimos antes, pues Spielberg lo entendió muy bien, ¿no? Ese tipo de cine donde la infancia conserva la imaginación, los adultos han renunciado a ella. Y bueno, Mikey por eso es tan importante para la película. Como hemos dicho anteriormente, él sigue creyendo. Sí, de hecho yo creo que los Goonies ayudó a definir el modelo moderno de aventura juvenil, ¿no? Ese grupo de amigos diferentes entre sí, el mapa o el misterio inicial, las bicicletas, los escondites, los barrios de suburbios tranquilos donde de repente ocurre algo extraordinario, ¿no? Que da origen a la aventura de comienzo. Sí, esa sensación de verano eterno, ¿no? Eso luego lo copiaron muchísimas películas y series. Es que los Goonies es algo muy difícil de explicar, Julio. Parece una aventura descubierta por accidente, como esas historias que de niño imaginabas que podían ocurrir detrás de cualquier puerta cerrada. Y ahí es donde entran claramente series como Stranger Things, porque sí, los hermanos Duffer nunca han escondido la influencia que tienen los Goonies, ¿eh? Está en la estructura del grupo, en la nostalgia ochentera, en la amistad, incluso en cómo los niños hablan entre ellos. Totalmente. Dustin, por ejemplo, tiene muchísimo de Gordy, ¿no? Y de Data al mismo tiempo. Ese equilibrio entre humor, ternura y entusiasmo. Y la serie recupera algo muy Goonies, la aventura y la imaginación como refugio frente a los problemas reales. Porque en ambas historias los chavales están perdiendo algo. En los Goonies van a perder sus casas y su barrio, y en Stranger Things es la infancia la que empieza a desaparecer, ¿no? Y la aventura casi que sirve como una especie de resistencia emocional. Sí, sí, es muy buena idea esa, ¿no? Además, Stranger Things también hereda la estética de exploración subterránea, túneles, oscuridad, linternas, esa sensación de descender literalmente hacia lo desconocido. Sí, otra película muy influida también por todo esto es Super 8 de JJ Abrams, que ahí en ella se nota muchísimo la huella de Spielberg y de los Goonies también, la verdad. Sí, prácticamente es como una carta de amor a ese tipo de cine, ¿no? Otra vez tienes a un grupo de chicos muy distintos entre sí, hablando de manera natural, metiéndose en algo mucho más grande de lo que imaginan. Sí, y hay también algo importante que tanto Stranger Things como Super 8 intentan recuperar una manera de hacer aventuras que hoy casi ha desaparecido, ¿no? Esas aventuras físicas reales, ¿no? Con escenarios construidos de verdad, con mapas, con bicis, cuevas. No era solo pantallas verdes y efectos digitales, había realidad, no era todo ordenador, ¿no? Como ahora. Pues sí, eso se nota muchísimo al volver a ver los Goonies. Hay suciedad, humedad, telas de araña, mecanismos imposibles, decorados enormes.
sientes que los actores realmente estaban allí y eso hace que la aventura tenga peso. Sí, es que al final quizá por eso la película sigue funcionando 40 años después, porque no habla solo de encontrar un tesoro, sino que habla de ese momento de la vida en el que todavía crees que el mundo esconde algo más, ¿no? Que el mundo todavía tiene pasadizos secretos. Sí, creo que todos echamos un poco de menos esa sensación, ¿no? Porque seguimos volviendo a los Goonies, porque durante 2 horas volvemos a tener 12 años y pensamos, quizás todavía queda una aventura, ¿no? Ahí fuera. Cuando hablamos de los Goonies, casi siempre nos quedamos en la película como objeto de culto ochentero. La aventura, los personajes, el mapa del tesoro. Pero hay algo muy interesante que a veces se pasa por alto, y es cómo encajó casi de inmediato en el mundo de los videojuegos. En los años 80, cualquier historia con estructura de exploración, laberintos o rescate era prácticamente un material perfecto para ser traducido a 8 bits. Y bueno, en este caso era casi inevitable, ¿no? Porque los Goonies ya tienen una estructura muy jugable desde el principio, grupos separados, niveles subterráneos, llaves, puertas, trampas. Es como si el hubiera pensado en pantalla, ¿no? Por eso compañías como Konami no tardaron en convertirla en videojuego prácticamente paralelo casi al estreno. Sí, el primero que suele mencionarse es precisamente el juego de los Goonies de Konami, y lo interesante aquí no es solo que sea una adaptación, sino cómo traduce la película a un lenguaje completamente diferente. En este caso, en lugar de seguir la historia linealmente, el juego, digamos, convierte la trama en una serie de escenarios cerrados, donde el objetivo es rescatar a los demás Goonies uno a uno. Exacto, y eso es clave, ¿no? No intenta reproducir la película como tal, sino su idea central, la separación del grupo, la necesidad de reunirse, y bueno, vas avanzando por pantallas conectadas, esquivando enemigos, desbloqueando accesos, es muy arcade, y además mantiene ese sentimiento de exploración constante. Sí, luego tenemos una de las versiones más recordadas en Europa, especialmente en ordenadores como el MSX, donde es verdad que el juego adquirió un carácter casi de culto. Sí, me encanta esa versión, tío. Es muy representativa de cómo se adaptan las películas en los 8 bits. Aquí ya hablamos de un estilo de plataforma más puro, ¿no? Pantallas interconectadas, una dificultad bastante elevada, ¿eh? Tenías que rescatar a los miembros del grupo mientras evitabas enemigos bastante abstractos, como los fratelli armados, ¿no? Ataques muy simbólicos, proyectiles musicales, ¿no? Había uno que silbaba y te disparaba notas musicales. Y eso es muy interesante porque no intenta ser realista. No hay una traducción literal de escena de la película, sino más bien una reinterpretación más libre, ¿no? Casi como el juego fuera una versión soñada del universo de los Goonies. Sí, totalmente. Y eso era muy común en la época. Los juegos no podían permitirse fidelidad narrativa total. Así que captaban la esencia emocional y estructural más que la historia exacta. Sí, en el caso del Amstrad CPC también hay una versión bastante particular que muchos recuerdan como una de las más completas en términos de sensación de aventura, ¿no? Dentro de lo que permitía el hardware. Sí, los Goonies de 1986, ¿no? Intenta ser un poco más narrativa dentro de sus limitaciones. Empieza incluso con situaciones inspiradas en la película, ¿no? Con la tensión inicial con los fratelli, la idea de huida, ¿no? Y después el juego te lleva por zonas subterráneas, tuberías, pasarelas, casi como un recorrido por las escenas de la película reinterpretadas. Sí, lo curioso es que, aunque técnicamente era sencillo, sí conseguía transmitir bastante bien esa sensación de progresión constante. No era solo saltar y esquivar, sino ibas avanzando por un entorno que parecía tener capa, ¿no? Como si estuviera descendiendo físicamente la historia. Y bueno, después también está otra versión importante, que esta sí la jugué yo bastante, que salió en Japón para la Family Computer, la Famicom, ¿no? Que seguramente sea la más compleja en términos de diseño y tal. Sí, esa versión da un salto cualitativo, ¿no? Mezcla plataformas con exploración más abierta, rescate de personajes y, bueno, una estructura más elaborada, ¿no? No es tan lineal como las anteriores. Se acerca un poco más a la idea de aventura interactiva dentro del universo de Goonies. Sí, tú sabes que esto lo tuve yo, los típicos cartuchos esto que decía que traía 650 juegos y tal y cual, que al final eran 30 o 40 como mucho, pero bueno, este era uno de los que traía y es verdad que le echamos bastante horas, le eché bastante horas yo, sobre todo en casa, pero bueno, sí. El caso es que aquí ya se notaba que el concepto había evolucionado, ¿no? Pasaba de ser una simple adaptación arcade a una cosa más cercana a una experiencia de exploración así estructurada, ¿no? Y si lo analizas en conjunto, es verdad que estos juegos comparten todos una idea central muy clara, ¿no? Que el rescate como el núcleo de la experiencia. Sí, eso es lo más interesante, igual que en la película, ¿no? Donde los personajes están constantemente separados, atrapados en peligro, los videojuegos convierten esa estructura emocional en mecánica pura, avanzas, rescatas, desbloqueas y sigues. Es casi una traducción directa del ritmo narrativo al lenguaje del gameplay.
Sí, en el fondo lo que creo yo que resulta fascinante es que Los Goonies no solo funcionó como película, sino como un concepto en general, ¿no? Adaptable a otro medio sin que se perdiera identidad en el proceso. Sí, yo creo que por eso tuvo tanta presencia en el mundo del videojuego durante los años 80, ¿no? No necesita una secuela cinematográfica inmediata. Ya había encontrado una forma de expandirse, ¿no? En los 8 bits. Los Goonies seguían siendo exactamente lo que eran en pantalla, una aventura de exploración, peligro y amistad. O sea que solo que ahora pues la vivías de forma directamente con el mando en tu mano. Sí, porque si hay una película que parece diseñada para generar historias paralelas fuera de la pantalla, es Los Goonies, ¿eh? Porque no es solo una aventura dentro de la ficción, sino también fue un rodaje lleno de escenas eliminadas, decisiones curiosas y detalles que con el tiempo se han convertido casi en leyenda, ¿no? Porque una de las más conocidas es la del famoso pulpo. Sí, tío, es que es probablemente la curiosidad más repetida, ¿eh? Al final de la película, cuando Data le dice al policía que lo peor de toda la aventura fue el pulpo, yo me acuerdo que te quedas ahí un poco como, sí, bueno, ¿qué está diciendo este tío? Si no ha aparecido ningún pulpo en toda la película, ¿no? Y eso, pues, a mí como chaval me desconcertaba un poco y yo creo que cualquiera vez. Yo lo interpreté como que, bueno, es un niño y está exagerando, ¿no? Sí, pero sí, lo interesante es que no es un guiño inventado, ¿no? Es el rastro de una escena real que se rodó, pero se eliminó en el montaje final, ¿sabes? Es decir, la película conserva la referencia, pero ha perdido el contexto visual que explicaba esa referencia. Sí, sí, y no fue la única escena eliminada, ¿eh? Hubo varias secuencias importantes que se quedaron fuera y nunca llegaron a rodarse, pero bueno, esta es la única que sobrevivió dentro del diálogo, lo que la convirtió en una especie de fantasma narrativo dentro de la película. Incluso en el juego de Amstrad que sigue la película, sí, hay una pantalla, ¿no? Cada nivel es una pantalla puzzle, que tienes que resolver unos puzzles, y me acuerdo que había una que aparecía un pulpo y tenías que activar una serie de mecanismos para hacer que el pulpo se hundiese y pudiese escapar, ¿no? Al siguiente nivel. Y era un poco como ellos lo dicen en la película, y ya el juego me explotó la cabeza en el sentido de, es que también en el juego aparece un pulpo, ¿sabes? Seguro que era lo peor del juego también, ¿no? Sí, no sé, en el caso de la película vi la escena eliminada y yo creo que aceptaron quitándola porque el pulpo, la verdad es que muy conseguido no estaba, ¿sabes? No estaba, ¿no? No. Pues sí, por ejemplo, también otra de las escenas cortadas ocurría después de encontrar el mapa y antes de que llegaran al bar de los Fratelli, ¿no? En esa parte el grupo se encontraba con unos matones en una tienda de comestibles y era una secuencia bastante más larga de lo que después vimos en el montaje final de la peli, ¿eh? Sí, ahí entraba en juego Brad, ¿no? Como hemos dicho, interpretado por Josh Brolin. Y bueno, él aparecía defendiendo a los niños, ¿no? En esa confrontación, y como consecuencia de ese altercado el mapa terminaba rompiéndose, y eso explica por qué en la película aparece ya roto, ¿no? Más adelante, sin una transición clara. Vaya, sí, es curioso porque ese tipo de escenas eliminadas no solo cambian el ritmo, sino que también son pequeñas piezas de continuidad narrativa que el espectador acaba rellenando sin darse cuenta, ¿no? Sin saberlo. Sí, sí, un buen montaje. De hecho, lo has clavado, porque yo pensaba que el mapa se había roto de las aventuras que estaban corriendo. Claro. Buscando el tesoro, no, ¿sabes? No fue algo como lo del pulpo, que digo, aquí hay algo raro, ¿no? Pero bueno, que otro buen ejemplo, ¿no? De todo lo que estás diciendo, pues eso, que el montaje final reescribe silenciosamente la historia. Lo que no ves, pues también construye lo que entiende, ¿no? No solo que otra escena que también fue bastante famosa dentro del equipo era una escena en la que había sanguijuela, ¿no? Una que sí, también se llegó a rodar, pero que finalmente fue eliminada también. Sí, ¿no? Fue una producción bastante complicada. Los niños quedaban cubiertos de sanguijuelas en una zona subterránea y el rodaje requería mantenerlas vivas en tanques con agua, ¿no? A temperatura controlada. Era una escena muy física, bastante incómoda de filmar. Sí, aún así la decisión final fue eliminarla por cuestiones de ritmo, aunque siempre se ha comentado que era una de las secuencias más impactantes visualmente de ese tramo de la película. Fíjate, sí, porque añadía tensión, ¿no? Yo creo que ver a niños con sanguijuela no es parte del cine infantil. Pero bueno, también ralentizaba esa progresión de la aventura justo en un punto donde la película quizás necesitaba mantener el impulso. Sí, de hecho, antes comentaba también la película de la de Cuenta conmigo, ¿no? La de Stand By Me. Ahí también hay una escena bastante famosa con sanguijuelas, ¿no? Que no sé si la recuerdas. Sí, que se bañan en el río, ¿no?
Y cuando salen se ven sanguijuela, ¿no? Están cubiertos de sanguijuela y no sé si era el protagonista o alguno. Se empezaba a quitar sanguijuela y la última se la quita de dentro del bañador de los calzoncillos y se desmaya. Sí. La mano llena de sangre de esa zona. Y hablando de escenas así duras, también la escena de cuando encuentran el cadáver en Cuenta Conmigo es un poco impactante, ¿eh? Aunque sea una película de niños. Sí, sabes que en realidad la película está basada en un relato juvenil de Stephen King, que de hecho el relato se llama El cuerpo, literalmente. Fíjate, ahí está, sí. Y de eso va la cosa, ¿no? Pero bueno. Impactaba el cuerpo, ¿eh? Sí. Y el caso es que hay todavía incluso volviendo a las escenas eliminadas y las escenas que no existieron nunca, ¿no? Hay un nivel más extremo todavía de curiosidad, eso que, como digo, es una escena que directamente nunca se llegó a rodar, ¿no? Sí, la de los gorilas, ¿no? Bonzo el Grande y Señora. Estaba planeada como parte de una persecución policial donde el coche andaba chocando contra una jaula y los animales quedaban libres, ¿no? Es una idea muy propia del cine de aventura de los 80, muy exagerada incluso para el tono de la película. Sí, yo creo que encaja con ese espíritu más caótico del guión inicial, donde había incluso más elementos de comedia física y situaciones casi imposibles que es verdad que luego se fueron depurando, ¿no? Sí, cambiando de curiosidad... perdón, que te he interrumpido, sigue. Sí, no, ya está. Hablando de esto, que hay bastante interesante sobre el reparto de los castings cruzados y demás de los actores que intervinieron, especialmente los que se conocieron como los dos Corys, ¿no? Ah, sí, Corey Feldman y Corey Haim, ¿no? Se conocieron en el casting de la película precisamente. Sí. Finalmente el papel de Bocaza se lo llevó Feldman, pero ambos terminaron forjando una amistad muy fuerte. Sí, y esa amistad acabó derivando en varias películas juntos y convirtiéndose en una especie de dúo cómico y icónico adolescente del cine de los años 80, ¿no? Sí, llegaron a ser casi una marca generacional dentro del cine juvenil de la época, ¿no? Una carrera bastante paralela durante varios años. Sí, y luego otro caso bastante particular fue el de Slot, ¿no? Que tiene una historia detrás que va mucho más allá del personaje en sí, que lo hemos hablado antes, ¿no? Sí, lo mencionamos antes, ¿no? Que el actor John Matuszak venía del fútbol americano profesional y eso, que ganó las 2 Super Bowl, ¿no? Con los Oakland Raiders y bueno, todo eso antes de dedicarse a la actuación, ¿no? En fin, sí. Que le queda una biografía bastante inusual dentro de lo que era el reparto, ¿no? Sí, porque además, lamentablemente es verdad que su historia personal también tuvo un final bastante trágico, ¿no? Sí. Falleció en 1989, ¿no? A los 38 años por una sobredosis accidental de medicamentos. Y bueno, pues a día de hoy el Slot sigue siendo el papel por el que más se le recuerda, ¿no? Y probablemente uno de los personajes, como hemos dicho antes, pues de los más emotivos de la película. Sí, y otra curiosidad muy humana tiene que ver con Sean Astin durante el rodaje, ¿no? Sí, se llevó a su casa el mapa del tesoro, ¿no? Como un recuerdo del rodaje y como era un objeto, eso, pues muy significativo, ¿no? Para él. Pero su madre, sin saber el valor simbólico, lo vio pensando que era basura y lo tiró a la basura como si fuera papel viejo, ¿sabes? Madre ¿Cuánto mía. Valdría eso hoy en día en una subasta, tío? Sí, imagínate. Es casi como una metáfora involuntaria, ¿no? De cómo algo que parece irrelevante puede tener un valor enorme, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? Ironías del cine y de la vida, ¿no? Madre mía. Desde luego. Y bueno, más en una película donde precisamente el mapa, pues eso, ¿no? Es el centro de la aventura. Sí. Y siguiendo otro elemento icónico, por ejemplo, de producción fue el barco pirata. Sí, por lo visto fue construido a partir de piezas de una atracción, ¿no? Que había en Disneyland de piratas y tal, y estaba en renovación, o sea que fue prácticamente una pieza de ingeniería cinematográfica. Sí, bueno, ¿sabes? La atracción Piratas del Caribe, que de hecho la saga de películas se basa en una atracción de Disneyland. A mí siempre me llamó la atención que como que se basaba esa película, ¿no? En una atracción. Y bueno, de hecho el videojuego Monkey Island también está basado en esa atracción de Disneyland. Es que por lo visto tiene que ser una cosa tremenda. Caribe, ¿no? Pues sí que dio juego, esa atracción. Sí. Para que fíjate tú que lo que es la imaginación, ¿eh? Sí, y aún así, a pesar de todo esto, y a pesar de que se construyó a partir de esa atracción y demás, y la pieza tan icónica que fue de ingeniería, digamos, cinematográfica, no se conservó después del rodaje. Pues fue una pena, porque, bueno, es verdad, fue destruido al terminar la película porque nadie lo reclamó, y yo creo que si no lo hubiesen hecho hoy en día sería una pieza de museo, ¿no? Pero en su momento se trató como un simple decorado más de la película.
Es una pena. Pero bueno, también hay muchos homenajes escondidos dentro de la película, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el Lord, ¿no? Lleva una camiseta de Superman que hasta suena la musiquita de la película, que fue un guiño al trabajo del director, ¿no? De Richard Donner, que había dirigido anteriormente Superman. Sí. El cinturón de Data, ¿no? Que lleva 007, es un tío que usa inventos como 007, ¿no? Referencia a James Bond. Y bueno, referencia a los Gremlins, ¿no? Cuando Gordy llama a la policía pidiendo ayuda y el policía piensa que es otra trola de él, ¿no? Y hace referencia a que no se cree la historia de pequeñas criaturas que se multiplican cuando le echa agua. Es verdad. Qué bueno. Es que, bueno, también hay pequeños detalles visuales también, ¿no? Que conectan con el cine clásico de aventura. Sí, cuando está el Locke atado, ¿no? Al principio se ve viendo, pues, la película esta de Errol Flynn, El halcón del mar, ¿no? Sí. Y son guiños también que refuerzan esa idea de que la película bebe, como hemos dicho antes, de toda una tradición literaria y cinematográfica previa. Sí, bueno, tú no sabes cómo me flipaba a mí de pequeño cuando después imita a personajes de la película, ¿no? Cuando se lanza cortando la vela, ¿no? Para rescatar al Gordy. Fue buenísimo. Aunque había una pequeña diferencia de peso entre Errol Flynn y el Locke, pero bueno, no sé si funcionaba igual, pero sí. No tenía la misma agilidad, pero sí, era muy buena. Pero bueno, el caso que, bueno, para cerrar, ya el tema de curiosidades y guiños, a ver, el propio nombre de los Goonies también tiene una historia bastante curiosa, ¿eh? Sí, es verdad que viene de los muelles de Goon, ¿no? Que la zona donde viven los niños en Astoria, pues también juega con el doble papel, ¿no? El significado de Goon como tonto matón. Sí. Y también, pues eso, Chris Columbus además reconoció que se inspiró en el apodo de su propio grupo de amigos de la infancia. Sí, y quizá lo más interesante es cómo el rodaje ayudó a dar forma a todo esto, ¿verdad? Sí, porque Richard Donner donó muchas escenas, ¿no? En el orden cronológico, algo muy raro, ¿no? En esa época, y fomentó la improvisación de los niños, y eso hizo que las reacciones fuesen más espontáneas, más naturales, que la película tuviese esa sensación de aventura vivida en tiempo real. Sí. Y bueno, después de repasar todo esto, la película, los personajes, las escenas perdidas, los videojuegos, las curiosidades, queda claro que Los Goonies es mucho más que una aventura ochentera. Es una de esas historias que se construyen en varios niveles. Lo que ves en la pantalla, lo que se quedó fuera de la pantalla y después también lo que cada generación ha ido añadiendo después en su memoria. Sí, y quizás por eso sigue funcionando también. No es una película perfecta en el sentido técnico, ¿no? Pero tampoco lo pretende. Sí es una película muy viva. Tiene ese tipo de energía que no depende tanto de la precisión como de la emoción del momento. Es la sensación de estar viviendo una aventura sin saber exactamente qué va a pasar después. Sí, y hay algo importante en eso, ¿no? Que es la idea de que la infancia, con todas sus imperfecciones, puede ser una forma de aventura en sí misma. Los Goonies no son héroes clásicos, no tienen el control de la situación, desde luego, no están especialmente preparados, pero oye, avanzan porque creen en lo que están haciendo, incluso cuando todo parece demasiado grande para ellos. Pues sí, eso conecta con algo muy universal, Julio. No hace falta haber visto una película de los 80 para entenderla, ¿no? La idea de un grupo de amigos, un mapa, un lugar prohibido y la sensación de que el mundo adulto no tiene todas las respuestas. Eso sigue siendo reconocible hoy. Por eso la película se reencuentra con nuevas generaciones una y otra vez. Sí, también ayuda mucho el tono, porque incluso en los momentos de peligro, ¿verdad? La película nunca pierde del todo esa sensación de juego, ¿no? Una aventura que se toma en serio, pero por otro lado no deja de ser vista a través de los ojos de niños que lo que están haciendo es descubrir el mundo mientras atraviesan ese mundo. Claro, eso es clave, ¿no? No hay cinismo en la película, incluso cuando hay tensión y miedo siempre hay espacio para la amistad, para el humor o incluso para la torpeza, ¿no? Es una mezcla que hoy puede parecer sencilla, pero yo creo que en su momento estaba muy bien calibrada. Sí, quizás por eso el final funciona tan bien, ¿no? No es solo el cierre de una aventura con un tesoro, sino el cierre simbólico de una etapa. Algo se encuentra, algo se pierde y algo se queda en medio, ¿no? Esa sensación de final de verano que todo, de alguna forma, podemos reconocer. Claro, y bueno, aunque la película nunca insiste demasiado en la nostalgia, la genera de forma natural. O sea, no porque te diga esto es importante, sino porque te deja ver a los personajes atravesar algo que no va a repetirse igual otra vez. Al igual lo que queda es eso, la idea de un grupo que vivió una aventura imposible durante un fin de semana y que después volvió a su vida normal, pero ya no exactamente igual que eran antes.
Totalmente, y bueno, y quizás yo creo que eso es lo que hace precisamente que siga viva, ¿no? No porque la recordemos como algo lejano, sino porque en algún momento todos hemos tenido algo parecido, un verano, un grupo, una historia pequeña que en nuestra cabeza fue enorme, ¿no? Y los Goonies simplemente lo convirtió en cine. Y tal vez por eso seguimos volviendo a ella. No para descubrir algo nuevo, sino para recordar cómo se sentía mirar el mundo como si todavía pudiera esconder tesoros bajo tierra. Sí, y mientras eso siga siendo posible, aunque sea un poco, esta película seguirá encontrando su camino de vuelta. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, querido amigo Logan. ¿Te parece si nos despedimos de los oyentes y les deseamos una buena semana hasta el episodio que viene? Estupendo, Julio, muchas gracias. Y bueno, si se nos ha saltado algo, porque es verdad que esta película es muy compleja, que no duden en dejárnoslo en los comentarios. Y quizás también aceptamos sugerencias, ¿no?, para futuros podcasts. Y nada, que ha sido un placer estar aquí echando este rato contigo, Julio Squire. Lo mismo te digo, tío. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Una locura compartida. Mientras los mayores duermen sus vidas de gente madura, nosotros nos lanzamos a la aventura. Barro hasta las rodillas, los Fratelli pisándonos los talones. Pero pa' atrás ni pa' coger carrerilla, chicos, no nos falta.